Hola a todos y a todas y bienvenidos a este taller online sobre cómo organizar una limpieza de playa. Mi nombre es Laura González y vengo en representación de Hands on Spain, una organización en la que queremos inspirar, equipar y movilizar a la sociedad para que todos tengamos un mundo más justo y más sostenible. El objetivo de este taller es que, por una parte, aprendamos cómo organizar una limpieza de playa, qué cosas tenemos que tener en cuenta, pero al mismo tiempo sensibilizarnos de por qué la necesidad de este gran cuidado que debemos tener hacia los mares y los océanos de nuestro planeta. Y empezamos con una imagen de una playa, en este caso una playa del mar Mediterráneo, y esta es una playa que digamos que a mí me trae memorias de infancia y es lo que yo quiero que también hagáis vosotros ahora, que penséis en una imagen que tengáis de un mar, de un océano, porque cuanto más conexiones a nivel emocional tenemos con un espacio, más motivados, digamos, estaremos para su cuidado y conservación. Entonces, cuando vosotros penséis en este tipo de acciones de voluntariado, de limpiezas de playa, etcétera, pensar en esos espacios, esos lugares, esos momentos en los que habéis compartido momentos felices y bonitos, en este caso en playas. Y también empezamos con la foto del planeta Tierra, que aunque es el planeta Tierra, que es nuestro, esto es una fotografía aérea, bueno, que está desde el espacio, aunque se llama planeta Tierra, como he dicho, en verdad también lo podríamos incluso llamar planeta azul, porque el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua. Agua en forma de hielo a través de los glaciares, pero también ríos y lagos de agua dulce o también de agua salada con mares y océanos. O sea, hay que pensar, ¿no?, que más del 50% de toda la superficie es agua. O sea, es muy importante el cuidado y todas las acciones relacionadas con la conservación de ese tipo de ecosistemas, ¿no?, que debemos llevar a cabo. Y antes de empezar con estas digamos, pautas y estas ideas más técnicas de cómo organizar la limpieza, vamos a encuadrar sobre el porqué de esta limpieza. Y para ello vamos a hablar aquí rápidamente de lo que son los 7 principios de los océanos, que son como 7 consideraciones, 7 características sobre los océanos. Y el primero de todos es uno que ya hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no?, que la Tierra tiene un gran océano y este océano tiene diferentes características, ¿no? De la misma forma que, por ejemplo, en la superficie de la Tierra tenemos grandes valles, montañas, etcétera, todo lo que son las características orográficas de todo lo que es todo el océano también son muy, muy interesantes, ¿no? Tenemos zonas, por ejemplo, aquí en este mapa, que es el lugar más profundo del mundo, que está a unos 11.000 metros de profundidad, que es en las Marianas, las Filipinas, que si lo comparamos, por ejemplo, con el Monte Everest, que son 8.849 metros, si ya el Everest lo vemos como muy alto, muy grande, imaginaros estas cosas de las Marianas. Y al tener diferentes características, también las especies, ¿no?, de flora o de fauna que están asociadas a estos diferentes ecosistemas también varían, ¿no? Tenemos especies que están, digamos, adaptadas a grandes profundidades, donde no hay luz apenas o no hay agitación del mar. Y luego tenemos especies, por ejemplo, que están adaptadas a zonas de gran oleaje, zonas intermarea, ¿no?, que también a veces están cubiertas por agua y otras veces que no, por ejemplo. Entonces tenemos una gran variabilidad de especies también asociadas a estas diferentes formas que tiene el océano. Y relacionado con las formas, también decir que el propio océano moldea la propia Tierra, ¿no?, a través de los diferentes sistemas, procesos de erosión física, ¿no?, vamos moldeando todas las diferentes formas que están en la Tierra. Y también tiene una gran influencia en el tiempo, o sea, en lo que es a nivel meteorológico, ¿no? Participa, ¿no?, en todo lo que es el ciclo del agua a nivel de todo el sistema climático, el ciclo del agua. Obviamente todo el agua que está acumulada en los océanos también participa en este ciclo. Y cuando, por ejemplo, hablamos del tema de las alteraciones climáticas, siempre hablamos, ¿no?, de que este nivel del mar va a subir, ¿no?, por el deshielo, ¿no?, por la que los glaciares se derriten, ¿no?, por el aumento de las temperaturas, de la temperatura media de la superficie de la Tierra aumenta, se van a derretir los hielos. Pero es que el propio océano, el agua, tiene una característica que es que cuando aumenta su temperatura también se expande. O sea, cuando hablamos de que el nivel del mar aumenta por las alteraciones climáticas, no es solo por el que se derritan los glaciares, pero también por esta, digamos, alteración más a nivel físico-químico del agua, que cuando aumenta su temperatura se expande y digamos como que ocupa
mucho más espacio. También hablar que fue en el océano donde muchas teorías hablan y dicen que la vida empezó, ¿no? Y es increíble la cantidad, ¿no?, de vida que existe en el océano, desde los organismos más microscópicos hasta, por ejemplo, una gran ballena azul. Y hablando de esta cantidad de organismos, quería aquí presentaros 3 imágenes que me gustan mucho. Y es que el principio 5 nos dice que el océano mantiene una gran diversidad de vida y de ecosistemas. Estas 3 fotografías son de una zona, digamos, que se llama entre maré, ¿no?, que está en, digamos, una zona en la que donde sube y baja la marea, o sea que hay veces que está cubierto por agua y otras veces que no está cubierto por agua. Y en la fotografía del medio hay una investigadora que estaba haciendo una investigación para ver, contar, digamos, esta diversidad de vida, ver cuántas especies existían en esta zona. Estaba haciendo un estudio. Yo tuve la suerte de acompañar a esta investigadora para un poco ver cómo funcionaba la metodología y el trabajo. Como veis, este cuadradito, ¿no?, ella lo que hacía lo ponía en la tierra y a partir de ahí, digamos, contaba el número de especies que había en cada uno de estos cuadraditos, ¿no? Son cuadrados que es un cuadrado blanco que no tiene más de uno por uno, o sea, tiene medio metro más o menos cuadrado. Y yo, que desconocía esta gran diversidad de vida, o sea, no me imaginaba la cantidad de especies que íbamos a encontrar. Es verdad que variaba de un punto para otro, pero no bajaba de las 15 especies diferentes en un cuadrado tan pequeñito. O sea que sí, en este cuadradito tan pequeñito había esta gran cantidad de especies. Imaginaros en este océano y estos mares que hay en el mundo, la cantidad de especies, ¿no?, diferentes categorías y clases que existen, ¿no?, y que cada una de ellas cumple una función importante, ¿no?, porque a nivel del mantenimiento de los propios ecosistemas, a nivel de la interdependencia entre estas especies, ¿no?, y de esta función que realizan en el propio medio. Y antes de, como veis, del 5 he pasado al 7 porque el 6 me lo he dejado para el final. Y el principio 7 habla de que el océano aún está en gran parte inexplorado. Es verdad que ya hemos ido al espacio, hemos hecho grandes viajes espaciales, pero nuestro propio océano apenas lo hemos descubierto. Y es que prácticamente hemos descubierto, no ha llegado al 10% del océano que hemos descubierto a día de hoy. O sea, que aún hay mucho por descubrir, mucha riqueza, muchos recursos, mucha variabilidad de especies que debemos trabajar con su conservación. He dejado el principio número 6 para el final, y es que dice que el océano y los seres humanos están estrechamente interconectados. Y antes de pasar para las imágenes, ¿no?, porque como habéis visto, para cada uno de los principios he seleccionado una imagen, un conjunto de imágenes. Quería que pensáramos así rápidamente en qué imagen podría aparecer aquí. Y yo he colocado 2. Por una parte tenemos imágenes asociadas a los servicios, ¿no?, que nos da los océanos, este tipo de ecosistemas, ¿no? Nosotros en los océanos los utilizamos para obtener recursos de alimentos a través de la pesca, es un recurso, el océano lo utilizamos a nivel de como vía de transporte, con el transporte marítimo. También para ocio, para turismo, actividades de pesca, etcétera. O sea, nosotros obtenemos muchos recursos y muchos servicios y productos de estos océanos. Pero a la derecha he colocado esta fotografía, que es una fotografía un poquito triste, de un poco lo que nosotros les estamos dando a los océanos, ¿no? Esto, como podéis ver, es una superficie del mar, es una barca que está navegando rodeada de residuos, de basura, en este caso sobre todo de plásticos. Y es que el nivel de desarrollo que estamos teniendo, no iba a decir en los últimos, no, pero esta actividad que nosotros tenemos industrial, esta forma de estar constantemente teniendo objetos que a veces ni los necesitamos, ¿no?, pero objetos de forma rápida, objetos que están hechos de materiales que no son fáciles de descomponer, de tratar, de gestionar, hace que se acumulen en el planeta, ¿vale? O sea, la cantidad de residuos que generamos diariamente todas las personas son muchísimas toneladas y toneladas en todo el mundo.
¿Y qué ocurre? Que esta basura no desaparece de un día para otro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de residuos plásticos, tardan cientos de años en desaparecer. ¿Y cuál es el problema de esto? Además de todo este impacto visual negativo, ¿no? Tiene una consecuencia muy negativa al nivel de los propios ecosistemas. Y antes de hablar de estas consecuencias directas en el propio ecosistema y en las especies, hablaros que en el caso de España es un país en la Unión Europea que demanda muchos plásticos, ¿no? Y después ni siempre hacemos bien esta gestión de los residuos, ¿no? Que los residuos plásticos se podrían separar en casa, los podríamos reciclar y se podría, digamos, haber esta reutilización, ¿no? Se podría cerrar el ciclo de los plásticos, pero en muchas ocasiones acaban simplemente en vertederos, ¿no? Que son quemados o después, digamos, que pueden acabar en ríos, en los mares, etc. Y es que, como podéis ver aquí, son muchos los tipos de plásticos, ¿no? que consumimos. Consumimos desde bolsas de plástico, películas de plástico, botellas, microesferas para cosméticos, botellas, envases, nuestra ropa, y hablaremos más adelante sobre eso, también está hecha de plástico, de las fibras, todas las fibras de nylon, de poliéster provienen del plástico, electrodomésticos, muebles de jardín. O sea, si nosotros miramos todo a nuestro alrededor, veremos que prácticamente todos los objetos que tenemos en casa, de alguna forma u otra, llevan plástico. ¿Vale? Y lo peor de todo es que hasta podrían ser de plástico, pero ser un objeto que te durase toda la vida, ¿no? Pero no, en muchas ocasiones todos estos objetos de plástico son productos de usar y tirar, o sea, que sean de un solo uso. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que repensar es si nuestra vida es muy plástica, ¿no? E intentar siempre que podamos buscar alternativas primero al uso del plástico y en el caso de que lo acabemos por utilizar, digamos, tratarlo. O sea, que no, obviamente, además de no tirarlo al medio ambiente y no gestionarlo bien, pues separarlo, reutilizarlo, o sea, buscar un segundo uso totalmente. Pero sí, como hemos dicho, siempre que podamos disminuir o eliminar el uso de plástico. ¿Por qué? Porque bueno, esto es una noticia de este mes de junio de 2021 y es que se ha hecho un estudio de la cantidad de basura que está en los océanos y más o menos el 80% de todo lo que se ha encontrado son plásticos, además de metales, vidrio, ropa, textil, papel, etcétera, todo es plástico. Un plástico que bueno, pues se puede encontrar flotando por la superficie del mar, acumulado en las costas, en las playas, en los lechos de los ríos, etcétera. Y estos plásticos, digamos que por una parte pueden provenir de lo que es la parte continental de la Tierra, ¿no? que de alguna forma no son bien gestionados, no son bien tratados y van al mar, pero también hay mucha cantidad de plástico que se produce en el propio mar. Y estamos hablando de estos grandes pesqueros, barcos de pesca que usan redes, usan materiales que bueno, a veces estas redes se rompen, etcétera, y acaban en el mar, que son un gran peligro para todas las especies marinas que se encuentran. Esto es una fotografía de la concentración, o sea, en qué zona se concentra la mayor cantidad de plásticos en los océanos. Como sabéis, el mar no está quieto, basta mirar en la playa todas las olas, ¿no? que van viniendo siempre hacia la orilla. Y es que en el mar hay un conjunto de, como de corrientes marinas, ¿no? O sea, el mar, digamos, de todos los océanos, disculpad, digamos que siguen un movimiento, como si fuese un ciclo más o menos. Y ese tipo de movimientos hace que cuando hay objetos en la superficie del agua se acumulen en ciertos puntos. Entonces aquí vemos estas zonas donde están los puntos rojos, son las zonas donde más se acumulan. De hecho, bueno, se habla de esta isla de plástico del Pacífico, como podéis ver es una mancha arriba a la izquierda que hay una acumulación muy grande de basura, increíble, ¿vale? Y eso obviamente pues, tiene graves consecuencias. Porque, ¿qué ocurre? El plástico es un material que no es biodegradable, ¿no? Esto quiere decir, como hemos comentado antes, que son años y años los que pasan hasta que desaparece.
Entonces, ¿qué ocurre? Que este plástico, digamos, puede provocar desde asfixia, algún animal, por ejemplo, que se queda enganchado a una bolsa de plástico, o se enganchan alguna parte de su cuerpo en las piezas de plástico y el animal cuando intenta desarrollarse y crecer no puede porque se le impide el plástico, o también a través de la ingesta, ¿no? Estos animales ingieren los plásticos, cuando entran en el aparato digestivo no lo consiguen ingerir y mueren. Entonces, cada año es increíble la cantidad de aves y de mamíferos marinos que mueren a consecuencia de todos estos plásticos que llegan a los mares y océanos. Y, o sea, estos plásticos cuando llegan al mar pueden producir estas consecuencias negativas en los animales y también tienen grandes consecuencias porque como hemos hablado no son biodegradables, no desaparecen, pero no quiere decir que se mantengan iguales, digamos, durante todos los cientos y cientos de años. Lo que ocurre es que digamos que con el tiempo hay una abrasión química, física, hay una erosión de estos propios materiales y digamos que se van rompiendo a pedazos, incluso a veces en las zonas costeras, cuando son golpeados con las rocas, digamos que los plásticos, aunque no desaparezcan, digamos se van troceando cada vez más poquitos y surgen estos plásticos que se llaman microplásticos, que son cuando digamos el tamaño es inferior a 5 milímetros, pero bueno, solo para que tengáis una idea, son plásticos muy pequeñitos. Y esto aún tiene una consecuencia peor y es porque digamos que ahí sí que es más difícil para los animales identificar si es, digamos, identificarlo y muchos acaban por ingerirlos y, digamos, acaban en su aparato digestivo y muere. Y luego para, digamos, nosotros, las personas, cuando queremos organizar una limpieza o eliminar plásticos, también es mucho más difícil verlos y encontrarlos y conseguir hacer una limpieza, ¿vale? Y estos microplásticos, como os he comentado, por una parte pueden venir de esta rotura de los plásticos grandes con el paso del tiempo, pero también a veces vienen de algunos productos de cosmética, por eso tenemos que estar atentos a los productos de cosmética que compramos, sobre todo los exfoliantes, porque aunque está cambiando poco a poco, pero aún existen materiales cosméticos que, digamos, en su composición tienen estos microplásticos, ¿vale? Y luego ya, para finalizar, cuando lavamos la ropa, porque como os hemos comentado antes, casi toda nuestra ropa, las fibras textiles, el origen es el plástico. Entonces, cuando lavamos la ropa, hay veces que los filtros de las lavadoras no consiguen filtrar todas estas microfibras que son de plástico y cuando pasan, digamos que ya entran a la corriente de agua normal y digamos que también afectan a todas las especies de los ecosistemas. Bueno, como os he comentado de la ropa, digamos que son muchas, en este caso dice aquí 0,5 millones de toneladas de microfibras que vienen de la ropa, del lavado de la ropa, cada año, ¿no? Y representa, digamos, que más del 30% de todos los microplásticos que están en el medio ambiente, o sea que es bastante grave. Es por ello que tenemos que tener mucha atención al uso de la ropa, al uso que hacemos de la ropa, ¿no? Siempre que posible intentar reutilizar ropa, comprar ropa en segunda mano para evitar este fast fashion, ¿no? que tenemos en nuestro día a día. Y también, ¿por qué? Porque mirar estas fotografías que hablan por sí solas, lo que va al océano de alguna forma u otra podrá acabar con nosotros. Nosotros es una especie que muchas personas comen pescado, pescado que se pesca en el mar y claro, son peces que están en ese ecosistema y que podrán llevar con las consecuencias de, por ejemplo, como en esta fotografía, que es una fotografía real de mi investigación, ingerir estos plásticos, ¿no? Y poder acabar en nosotros. Digamos que nosotros también hacemos parte de esta cadena trófica de todos los animales que están en los océanos, por lo que, digamos, podrá acabar en nosotros. Y digamos que esto es bastante grave. Bueno, pero no nos vamos a poner, vamos a intentar ser lo más, iba a decir optimista, pero intentar pensar en positivo, ¿no? Entonces, existe este problema, somos conscientes de él, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para intentar resolverlo o para intentar minimizarlo, ¿no? Y una cosa que tenemos que hacer todos los días es, ¿qué estoy haciendo yo en mi día a día para, como dice aquí la pregunta, salvar el mundo, ¿no? Pero por lo menos para pensar, ¿qué estoy haciendo yo en mi día a día para hacer algo bueno para el mundo, ¿no? Y bueno, en este caso, relacionado con esta problemática asociada a los residuos, con el objetivo de disminuir la cantidad de objetos que existen,
primero lo que tenemos que hacer es siempre usar lo que tenemos, intentar intercambiar objetos, prestarnos objetos, cuando tengamos que comprarlo, ir siempre a la opción de intentar de comprar en segunda mano, pensar, ¿por qué no?, en fabricar nuestros propios productos, ¿no? O en crear un objeto a partir de otro que ya tengamos y ya, digamos, en el último eslabón comprar, ¿no? Pero siempre intentar pasar por todos los escalones anteriores, ¿no? Repensar primero si realmente lo necesito, ver quién me lo puede dejar o no, intercambiar y lo voy a segunda mano o comprar. Obviamente en casa, cuando tengamos residuos, hacer una correcta separación de ellos. En el caso de lo que hemos estado hablando ahora, del plástico y del metal, como bien sabréis, va al contenedor amarillo, el papel cartón al azul, vidrios, etcétera, al verde, orgánico, al castaño y desechos en general al gris. Al plástico, al contenedor amarillo, pues van plástico, van botellas de plástico, van bolsas de plástico, van bricks de leche, latas de bebida, o sea, que son metálicas. Pero, por ejemplo, ahora que llega el verano, ¿no? Cuando vamos a la playa con niños que tenemos juguetes de plástico, los cubitos y las palas, por ejemplo, eso no va al contenedor amarillo. Eso tendríamos que dejar, por ejemplo, en el contenedor de desechos en general. O si tenemos dudas de cara a la gestión de algún residuo, lo más importante, lo más correcto es llamar a nuestro ayuntamiento que nos dé las mejores indicaciones, ¿no? Porque los ayuntamientos saben qué contenedores, de qué tipo de contenedores disponen o en el caso de que no se pueda tirar ninguno de ellos, por ejemplo, en un punto limpio. ¿Vale? Y como hemos dicho antes, reutilizar materiales, ¿no? Estas garrafas grandes de agua para objetos para casa, frascos, intentar siempre dar una segunda vida a los diferentes objetos. Y una cosa que yo digo siempre en verano, que nos gusta comer tantos helados a todos y a todas, intentar siempre comerlo con cucurucho. Es verdad que los que somos celíacos a veces tenemos que tener la alternativa a galletas sin gluten, pero siempre que podamos intentar con galletas y así evitaremos dos residuos, el plástico y el papel de la latita de helado, de la tarrina de helado, personas, como hemos dicho aquí. Y una práctica que tenemos muchas veces cuando vamos a la playa, ¿no? Estamos paseando con la familia, con los amigos, nos encantan las conchitas que vemos en la arena cuando caminamos por la orilla, pero tenemos que hacer el esfuerzo, y ahora que llevamos siempre todos los móviles, no llevarnos estas conchitas, ¿no? Porque estas conchas, digamos que hacen parte del propio ecosistema de las playas, ¿no? Y hay veces que una concha puede servir de refugio, de casa para otra especie, o incluso ya estar viviendo allí y nosotros no lo sabemos. Todas estas conchitas, cuando, digamos, por la erosión se destruyen y se, digamos, trocean, digamos que forman lo que es la propia arena de la playa, por eso es bueno dejarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer, si nos gusta mucho, mucho, mucho una, es hacer una foto y llevárnosla con nosotros en la fotografía, pero dejarla en la propia playa. Y por el contrario, pues nos llevamos otros objetos, ¿no? ¿Cuántas veces nos vamos a la playa y vemos una botella de cristal o vemos una botella de plástico volando o una sombrilla rota o alguien que se ha dejado un cubito de la playa roto? O sea, intentar decir, bueno, pues igual no puedo hacer una limpieza y llevarme 100 kilos de basura de la playa, pero me llevo estos 4 objetos, ¿vale? Que sé que, bueno, pues es una mejora, entonces los cojo y los tiro a la basura. Entonces, siempre que vayamos a la playa, intentar siempre pensar, venga, voy a coger 3 objetos de basura que me encuentre, porque lamentablemente siempre nos lo vamos a encontrar, ¿no? Cuando nos vamos a la playa y no encontramos basura. Entonces, hacer este esfuerzo, es decir, no me llevo conchitas, pero me llevo estos otros restos de otras basuras que encontremos. Y luego una actividad que está ahora mucho en la moda, que es flogging, es un anglicismo para correr no solo en las playas, pero también en diferentes zonas naturales. Si vamos con amigos a correr por un bosque, un jardín, etcétera. Es decir, voy haciendo mi carrera habitual, pero intento ir recogiendo alguna basura, ¿no? Llevo una bolsita de como mucho 10 o 20 litros o 30 litros, por ejemplo, de volumen, y la voy llenando de la basura que voy encontrando mientras que voy corriendo, ¿vale? También son actividades divertidas para hacer en familia. Y ya aquí casi para hablar, que esto es lo que nosotros realmente vamos a hacer a través de esta campaña de Imagine con Hands on Spain, es hacer estas actividades de limpieza.
Limpiezas que podemos hacer solos, en familia, con amigos, limpiando las diferentes playas y zonas costeras de donde vayamos de vacaciones. Y algunas recomendaciones para estas limpiezas de playa. Por ejemplo, siempre, y ahora sobre todo en verano que hace mucho calor, llevar una gorra, llevar crema para el sol y unos guantes para no hacernos daño o en el caso de que exista algún objeto que digamos, nos pueda pinchar o que nos podamos hacer daño. En cuanto a la hora, intentar siempre hacerlo en las horas donde no haga mucho calor, ¿vale? Yo lo recomiendo siempre incluso hacerlos a partir de las 6, 7 de la tarde o incluso más tarde para ver el anochecer, ver el atardecer en la playa al mismo tiempo que vamos haciendo esta limpieza. Entonces tendremos un paisaje muy bonito mientras hacemos esta actividad. Llevar bolsas resistentes, ¿vale? Bolsas resistentes y lo ideal es no llevar bolsas muy grandes porque si no luego conforme la vamos llenando tenemos que ir cargados con ella. O sea que igual es mejor tener en un punto, digamos, de encuentro del grupo una bolsa mayor, una bolsa grande y luego nosotros llevamos bolsas más pequeñas para ir llenando. Y conforme la vamos llenando la vamos vaciando en la bolsa, digamos, mayor, más grande para que si no tener que ir muy cargados porque lo ideal de esa actividad es que además de estar limpiando y ayudando al medio ambiente, que sea una actividad divertida, ¿no? Y entretenida para nosotros. Esto en el caso de ser un grupito pequeño, ¿no? Con tu familia, con tus amigos. Pero si luego realmente queréis crear un gran impacto en vuestra comunidad, en vuestro barrio y decir, no, vamos a organizar un evento, vamos a juntarnos 20 personas, atención al COVID, con diferentes grupos y la distancia necesaria y llevando máscara, etcétera, pero ahí ya tendríamos que eventualmente avisar incluso al ayuntamiento, porque cuantos más somos, más basura recogemos. Entonces, igual será bueno que nos ayuden, por ejemplo, y que nos coloquen un contenedor extra para que nosotros consigamos, por ejemplo, depositar toda la basura. ¿Vale? Y lo que os he comentado, lo de los guantes para no hacernos daño en las manitas, en el caso de alguna cosa, si hay algún cristal o etcétera. Las bolsas resistentes y luego ya para los que están se van a hacer súper expertos en las limpiezas de playa, como hemos comentado antes, en la playa vamos a encontrar eh, objetos grandes como una botella, una bolsa, etcétera, pero luego os acordáis que hemos hablado de los microplásticos que podremos encontrar en el agua, en la arena. Pues claro, para eso es muy difícil ir cogiéndolos uno a uno, cada uno de los microplásticos. Entonces lo que podemos hacer es coger de nuestra cocina un colador, ¿no? De cuando colamos la leche o algo que tengamos en casa y digamos que es como tamizar la arena. Nosotros ponemos arena con mucho cuidado dentro de este colador y lo agitamos y todas las piezas de plástico se quedarán así, después es más fácil verterlas en la bolsa de la basura. ¿Vale? ¿Y qué tipo de basura también vais a encontrar muchísimo en las playas? Lamentablemente, son las colillas de los cigarros, ¿vale? ¿Por qué? Esto es una cosa una misión que vais a tener a partir de ahora también, es alertar a la gente, porque hay mucha gente que piensa que el cigarro, ¿no? La colilla del cigarro, lo que se tira es como papel, ¿no? Porque como se ve una cosita blanca, piensan que es papel y que no pasa nada. No es verdad. El tabaco, los cigarros, en su composición tienen muchos metales pesados, muchos productos químicos que son muy contaminantes para el agua. ¿Vale? Entonces es muy importante que con los guantes, siempre que podamos, recojamos todas estas colillas que encontramos en las playas para evitar eso. Y sobre todo, además de recogerlos, si vemos a alguien que está fumando en la playa, por favor no tires la colilla o que después que obviamente después se la lleven a la basura, ¿no? Que no quede en la arena, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene la fea costumbre de enterrarla, eso no se debe hacer, ¿vale? Y bueno, y otros gran cantidad de objetos que os encontraréis en la playa. Yo he organizado muchas actividades de voluntariado ambiental en playa, he hecho muchas limpiezas y me he encontrado cosas desde las típicas latas, botellas, bolsas, pero luego vais a encontrar muchas pajitas, muchos bastoncillos de los oídos, muchas cuchillas, productos de higiene íntima de mujer, muchísimos hilos de pesca de los pescadores. Esto es un material que es difícil de ver porque son transparentes, etcétera. Es importante que los recojamos,
no tapas, chapas de las diferentes botellas de plástico, o sea, muchas cosas que podremos recoger. Por eso os llamamos, os intentamos motivar para que este verano, cuando hagáis una actividad, o sea, motivamos para que hagáis ese tipo de actividades de voluntariado ambiental, de limpiezas de playa. No os preocupéis, no hace falta que sean eventos multitudinarios con que recoger muchos kilos, pero es mejor, cada vez que vayáis, pues como hemos hablado, cogemos un conjunto de objetos, lo rellenamos una bolsa, ¿vale? Y desde Hands on Spain y desde la campaña con Imagine os animamos a que compartáis en vuestras redes sociales estas limpiezas, ¿no? Con el hashtag Hands on Spain o CleanUp IC, porque, claro, si vosotros compartís estas fotografías del bien que hacéis y los cuidados que estáis teniendo con el medio ambiente, vais a inspirar a otras personas, vais a motivar a otras personas para que también lo realicen. Así que, chicas y chicos, este verano con familia, con amigos, solos, con quien queráis, organizar actividades de limpieza de playa, tomar todas estas recomendaciones que hemos hablado ahí hoy y compartirlo en redes, ¿no? Con el hashtag Hands on Spain o CleanUpIC, compartirlo a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, todas las redes que queráis, porque será muy bueno, será maravilloso que cada vez más personas estén concienciadas y sean responsables, que sientan esta responsabilidad para cuidar el planeta. Así que yo me despido, muchísimas gracias y felices vacaciones.